Joder, es grande el mapa, o sea, what the fuck. Pero supongo que estarán parcialmente bloqueados, no puedo irme por aquí así a lo YOLO. It's locked. Por ahí ya no se puede avanzar más. Por aquí tampoco. Pero un poquito de visión vampírica, nada. I'm sure that during your lifetimes, you have all seen things that no one could believe. Desconocido. Vamos a hablar con este tío. A ver. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. ¿Esto qué es? Un mercader. A ver. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Nadie los busca, lol. ¿Nos conocemos? Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. LOL, mi hermana está fiambre porque yo me la comí. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Está disponible. Ahora sí que puedo... No me deja. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. I exchange.
Some people sell, some others buy. I like to help. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Buenazo. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. Me da miedo preguntarle esto, en plan, ¿estás preparado para morir? Y me lo como o algo, ¿no? So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. ¿Me dejará...? No. Vamos a ver. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Un mapa. Fórmula enigmática, opio y codeína. Vamos a pillar esto. Y vamos a vender. ¿Qué tenemos? ¡Hala, que tengo otro arma, lol! No, esto no lo voy a vender. Esto a otra persona, porque aquí lo conocen. Seguramente. Y esto se puede obtener componentes, así que tampoco. Vamos a ir así. Y lo que sí que voy a hacer... O sea, no sabía que los looteabas cuando te los... ¿Y esto? 72, 65, 99 y 45. Me voy a equipar esta. Vale. Un poquito de basurita. Bolsa pequeña con trastos. ¿Dónde está? Aquí. Uy. No la puedo abrir ni nada de eso. Valor de reventa alto. Se puede reciclar para obtener componentes. Bueno, la reciclaremos. Esto, nada, no puedo hacer nada por aquí. Black Roll Software. No me ha dado tiempo a leerlo. Estado grave. O sea. Uy, qué tono más perturbador. Vamos a seguir por aquí. Ahora volvemos. Hospital Pembroke. Estado saludable. Basurita. Epa, convocatoria pública. ¿Cómo prevenir la gripe española? Taparse la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Vaya caminando al trabajo. No escupa, no comparta su vaso. Evite las multitudes. En caso de enfermar, repose y acuda a un médico. ¿Cómo fabricar una mascarilla?
Doble una estopilla común de 20 por 40 centímetros de manera que tenga 20 por 20 centímetros. A continuación, doblela de nuevo para obtener una tela de 20 por 10 centímetros. Los cordeles de las 4 esquinas deben tener una longitud de 25 centímetros. Cúbrese la boca y la nariz, como se indica en la ilustración. Publicación de Comisión de Salud del Consejo del Condado de Londres. Un life hack, un tutorial, ¿cómo se dice? Un D. Eso. Es un D de cómo hacer una máscara. A ver, ¿esto se rompe? No. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Skulls. ¿Para qué he subido aquí? La verdad no lo sé. En el jardín. Uy, hostia, qué daño hacen. Aquí no hay nadie. Por aquí no puedo entrar. Y por aquí tampoco. Este es el otro lado. ¿No puedo subir ahí? No, no parece. ¿No era que el estado era saludable? Otro cartelito. Gripe frecuentemente agravada por la neumonía. Quédese en casa para evitar el contagiarse de la gripe española. Por aquí no puedo pasar. Este tío está muertísimo. Mira qué rata. Control de plagas. Uy. Cuarentena, gripe. No se acerquen a esta zona por decreto de la Comisión de Salud Oficial de Salud. Bueno. Ahí he visto ahí unas gentes. Ahí he visto ahí, ¿sabes? No sé ni hablar ya. Pero voy a pegar media vuelta y venir por aquí. Ojo el lagazo. Y voy a seguir por aquí. Vale, parece que hay otro enemigo. Otros dos enemigos. Este viene encendidísimo. Oh, me he quedado sin luz también. ¡No! ¿Me muero? Uf, no me muerto de puta milagro. Dios, estos bichos son muy chungos, O sea... ¿What? Espérate que... Va por saco, hola.
Ya está. Dios mío, casi me matan, chaval. Pero qué hostias meten. Yo creo que no tengo que estar por aquí. Pero bueno. I don't give a fuck. Basuritas. Este es el... A ver, una fotografía de una pareja sonriendo. El reverso de la escritura... Hay escrita una frase. Milton y Pipa, por siempre juntos. ¿Serían estos dos? A ver, detalles. Devuelve la cartera a su propietario. Vale. ¿Dónde veo las misiones? Es que no sé dónde... ¿Aquí? No. Alejarse... Coleccionables tampoco. Investigaciones. Esto. Rastrear. Tiene que estar... Entonces tiene que ser esto, ¿no? Vale, sí, por aquí. Vale. Pero primero voy a... Cerradísimo. Otro para leer. Es lo mismo de antes. Keep out. Ok. Nada por aquí. Y aquí hemos estado. Sí. Aquí ya hemos estado. Y por aquí nos vamos a otro sitio. No sé si seguir por aquí o... Vamos a ir para acá. Ups, qué fuerte estoy. Sí, por aquí. ¿Era por aquí? Sí. No, por aquí estoy dando media vuelta. Sí. Muy inteligente, la verdad. Este era... Vale, sí, grave. Vamos a hablar con el... Uy, 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 qué bajón de FPS, loco. Voy a choriciarte esto. It's locked, all right. Primero cierra, tío. Good evening, Dr. Reed. Nada. Y nada. Goodbye, Mr. Chidam. Este tío parece que no tiene ni puñetera idea. Uy. Carta rogada. Amor mío, al fin he reunido todo el dinero que pedía el conductor de la ambulancia por llevarte al hospital. Ahora no te preocupes por nada. Preocúpate solo por ponerte bien. Ya me he encargado yo de todo. Les he preguntado a los vecinos y me han dicho que ese Hooks es un auténtico sinvergüenza, aunque podemos fiarnos de él. Pide más dinero, pero a cambio nos garantiza una cama. Siento haberme negado a pagar en un principio. Ahora me doy cuenta de que lo más importante es que te pongas bien cuanto antes. Me han dicho que el Hospital Pembroke es un buen lugar, a pesar del comportamiento de ese Milton Hooks. Te prometo que todo va a salir bien. Iré a verte a tu cama limpia lo antes posible. Con cariño, Nicolai. Vale, este tío está fiambre, así que... Milton Hooks. Sí, la verdad es que tiene un poquito de cara de... Mira como choriceo aquí todo. Esto es
paseando. Cómo me gusta el carroñeo, la verdad. ¿Para qué mentir? A ver, vamos a hablar. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. ¿Cómo está el señor Hampton? ¿Dónde está mi consulta? Eso ya lo sé. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Buen tío, eso dice la señora. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Vale. Thank you, Nurse Crane. Segunda planta a la izquierda, ha dicho. ¿Habrá algo de carroñero por aquí? No me voy a parar a hablar con nadie más. Pero si hay algo de carroñero, que sea bien. Como esto. Mira, este tío está fortísimo ya. Nada por aquí. Y nada por aquí. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Escaleras, izquierda, final del pasillo, segunda planta. Aquí no hay una segunda planta. ¿Será por aquí? Sí. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Qué gracioso. Querido Jonathan, le he pedido a la enfermera Crane que prepare un despacho para usted en la segunda planta. Por favor, disculpe la austera decoración, pero el hospital Pembroke no es precisamente el Ritz. Siento que tenga que conocer solo su despacho, pero debo descansar un poco antes de seguir con mi trabajo. Al fin y al cabo no soy más que un simple mortal. También he dado orden de que lo dejen descansar y que el personal jamás acceda a su habitación. Podrá dormir todo el día sin ser molestado y trabajar por la noche, sin levantar ningún tipo de sospecha. Me temo que el lugar está un poco desorganizado, pero podrá llevar a cabo sus experimentos a su ritmo. También observará una ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar y salir del hospital sin ser visto. Puedo imaginar lo terriblemente novedoso y perturbador que le resultará todo esto. Créame, he estudiado lo suficiente a su especie como para comprender lo que estará pensando y sintiendo ahora mismo. Pero no se preocupe, haré todo lo que esté en mi mano para ayudar con esta terrible experiencia. Sepa que no está solo en todo esto
A ver, en todo esto, vale. Me alegro de haberlo conocido, pues corren tiempos difíciles para todos. Espero que nuestra futura colaboración produzca resultados increíbles. Bienvenido a Pembroke, estimado compañero. Volveremos a hablar muy pronto. Saludos cordiales, tal. Postdata, he dejado una copia de algunos de mis apuntes y descubrimientos sobre los econs durante los últimos años. Léalo si lo desea para obtener algo de información, siempre y cuando no la utilice para aprovecharse de mí. Lul. Ya veremos. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Y en el próximo capítulo ponemos habilidades y miramos un poquito todas esas cosas, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.